Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo conformado por María Lupinta, Jersey Castañeda, Emily Jiménez, David Carreño, José Mendoza, Manuela Lata, Eric Sucrupe y el que les habla, Jesús López. En este caso, a mí me tocó el capítulo número 5. Comenzando con el resumen, ¿no? Como les había mencionado, del capítulo 5. En el capítulo 5, más que nada, trata sobre el tema de Sócrates. El profesor Merlí empieza a hablar sobre el filósofo Sócrates, la forma en cómo pensaba, su forma de inculcarle, ¿no? a sus alumnos. Y mientras va contando, ¿no? las anécdotas de Sócrates, Juan, un alumno de Merlí, empieza a mostrar mucho interés por el tema. Entonces, Merlí se da cuenta de eso, del interés que muestra Juan por la clase. Entonces, a la hora de almuerzo, Merlí acerca y le empieza a comentar muchas más anécdotas de Sócrates, ¿no? De que él en un tiempo también podía haber cambiado la forma en que pensaba. Sin embargo, siempre fue fiel a sus ideas. En la siguiente parte, ¿no? Podemos también observar que en la clase, Merry también empieza a entregar las notas a todos los alumnos, ¿no? A todos los chicos. Y Gerard recibe como calificación un 4. Entonces, Gerard le cuenta a su madre acerca de la nota que obtuvo en el curso de Merlí. Y su madre, ¿no? Entonces se acerca, ya que posee, o mejor dicho, está en una relación con Merlí, ¿no? Aprovecha eso y decide ir donde Merlí y no reclamarle, ¿no? De por qué le puso el 4 a su hijo y no una nota mucho más aprobatoria. Y entonces llegan a un acuerdo y Merlí decide reconsiderar la nota de Gerard y de esa manera le pone un 7. Luego podemos observar que Merlí, ¿no? Conoce a un chico llamado Iván, el cual tiene un temor por salir a la calle. Entonces Iván intenta, mediante persuasiones, tratar de convencer a Iván de salir, o por lo menos dar unos 10 pasos a la calle, o ¿no? Entonces, de tal manera que logra convencer Merlí a Iván de salir a la calle, logra su objetivo. Sin embargo, su madre llega a observar este acto, ¿no? Y recrimina a Merlí, ya que Iván empieza a estar en un estado un poco como que de pánico. Y no, entonces la madre de Iván empieza a reprochar y a recriminar a Merlí de por qué lo sacó o qué derecho tiene él sobre su hijo, ¿no? Que en este caso es Iván. Luego, además de las recriminaciones por parte de la madre de Iván, también viene el padre de Juan y le empieza a recriminar a Merlí acerca de su forma de enseñar, ¿no? Entonces, luego de esto, Merlí decide volver a su clase y retirar a Gerard, ¿no? Por lo acontecido que pasó con su mamá, ¿no? Si bien le puso una nota probatoria a Gerard debido a la petición de su madre, Merlí decide retirarlo de su curso, ¿no? Y le dice, ¿no? Que ya ni más lo va a considerar en la clase, que tal vez tendrá un 7 en la nota del examen, pero ya no lo va a considerar o tomar opinión al momento de que le explique, ¿no? En su curso. Luego de ello, podemos observar a Tania, ¿no? Quien ve al chico que le gusta. Bueno, en este caso, que está besando a Brenda. Entonces, Tania se empieza a deprimir, ¿no? Por ver este hecho y luego se encuentra con Bruno. Entonces, Bruno, con la intención de tratar de calmar a Tania, ¿no? Intenta conversar y todo, pero al final a lo único que llega es a discutir con Tania. Por último, luego de la discusión que Tania tiene con Bruno, Tania decide buscar a Bruno, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, ¿no? Que llegan como a un tipo de gimnasio, Tania empieza a bailar con Bruno, llegan a un buen acuerdo y se reconcilian. Bueno, hasta aquí termina el capítulo número 5. Bueno, continuando con el capítulo 6, el profesor Merli habla sobre Schopenhauer, dando un ejemplo sobre el deseo y que nosotros como humanos podríamos tener deseos muy egoístas como para dañar a los demás. Preguntó a sus alumnos cuáles eran sus deseos, especialmente a Berta, quien le respondió que desearía que no fuera su profesor,
Esto causó una molestia en Merly, diciéndole a Berta algo que no le agradó, por lo cual Berta se molesta y se retira de la clase. Gerard le dice a Mónica que le gustó el libro que le dio. A Mónica le agradó saber esto, tanto que le preguntó si quería hacer el trabajo de filosofía juntos, a lo cual Gerard estuvo de acuerdo, ya que a él le gusta Mónica. Como era de esperarse, hubo una reunión de profesores debido a lo sucedido con Berta, decidiéndose que se le abrirá un expediente disciplinario. A la salida, Berta estaba fumando cuando ve pasar a sus amigos, pero ellos no se acercan ni la saludan, ya que Tania les dijo que si Berta se acercaba a ella, ella se iría. Gerard llega a su casa y le cuenta a su madre sobre lo que pasó en la clase de filosofía. También le contó que el profesor Merly tenía relaciones sexuales con la profesora de inglés, a lo cual su mamá se molestó mucho y le dijo que ella no quería saber nada de esas cosas. La mamá de Gerard llama a Merly para verse. Merly va a verla, pero ella lo trata fríamente y le pregunta si es verdad que ha tenido sexo con la profesora de inglés, a lo cual él responde que sí, pero que eso era antes y que no significó nada, que la persona que realmente le importaba es ella. Berta le cuenta a Mar que su papá se enfadó mucho con ella debido a sus bajas notas y le terminó torciendo la mano. Ella le pide a Mar que por favor no cuente nada de lo que había pasado, pero Mar no le hizo caso y terminó contándole a sus amigos. Obviamente ellos simpatizan con Berta y se conmueven mucho con ella. Esto hace que Tania deje su pelea con Berta. Por otro lado, Gerard va a casa de Mónica. Todo iba bien hasta que Gerard vio un adorno de un torero. Mónica le dijo que su abuelo era un torero y que le gustaba mucho la corrida de toros. Pero para Gerard los toreros mataban a los animales. Esto molestó mucho a Mónica y le pidió que se retire de su casa. Al llegar la noche, Bruno habla con Merly y este le pregunta si le dijo a Iván si practicaba danza, a lo cual responde que no y que no debe sentirse avergonzado si es que le gustan los hombres. A Bruno esto le incomodó mucho, ya que él no quiere hablar sobre este tema y le pide a Merly que se vaya de su cuarto. Mar decide contarle a Merly sobre lo que pasó con Berta, por lo cual Merly le pide a Berta para hablar a solas y le dice que ya sabe lo sucedido con su padre y que llamará a su madre. Esto hace que Berta entre en pánico y le confiese que todo era mentira, que su padre nunca le hizo nada y que ella solo se vendó la mano. A continuación, relataré el capítulo 7 de la serie Merlín. Este capítulo comienza en el salón de clases, cuando Tania le pregunta a Berta cómo se encontraba, y ella le dice que estaba bien y que su padre se había disculpado y que cree que no le volverá a pegar ya que él no había hecho eso antes. Entonces comienza la clase de Merlín, y él comenta que abre un paseo para hablar acerca de la relación entre la filosofía y la ciencia y que el paseo también estará dirigido por Gina, la madre de Gerald. En la clase también se habla acerca de lo que es normal y lo que es correcto, y para explicarlo mejor, Merlin hace ejemplos con sus alumnos. Incluso hace un ejemplo con su hijo Bruno, y esto le incomoda un poco a su hijo. Ahí se puede observar que Bruno y su padre no tienen una buena relación, por lo que Gina, quien tiene una relación con Merlin, lo cuestiona. Incluso su madre le aconseja que trate de acercarse más a su hijo. Por ello, Merlin decide hablar con su hijo. Al principio, Bruno muestra un rechazo, pero después se puede observar que comienzan a mejorar las cosas. Incluso hablan acerca del amor no correspondido y llegan a este tema ya que Bruno estaba enamorado de Gerald, pero él lo ve besándose con una chica en una clase. En cuanto a Gina, su hijo Gerald descubre que ella tiene una nueva relación y esto le incomoda un poco a Gerald. Por ello él se lo pregunta a su madre y ella le afirma que sí se encontraba en una relación. Por otro lado, John tiene problemas con sus padres, ya que ellos no le prestan mucha atención. Incluso cuando él les cuenta que tienen buenas calificaciones, su padre lo ignora. Por ello, él decide quebrar uno de los barcos de colección de su padre y ponerse un piercing. Sus padres no están de acuerdo con su comportamiento. Por ello, su padre decide decomisarle su celular y le dice que lo recuperará si es que se quita el piercing. Por otro lado, Paul tiene problemas económicos, incluso tiene que vender su moto para poder pagar la luz. Por ello, piensa en no seguir estudiando, pero Merlin lo motiva y es así como Paul decide continuar con sus estudios.
Pero esto no es todo para Paul, ya que su abuela fallece y esto lo deja devastado. Por ello, él no asiste a clases ese día, y Bruno se pregunta si es que debería de asistir al entierro de la abuela de Paul. Merlín le aconseja que vaya al entierro de la abuela de Paul y que lo más importante es que él esté para apoyar a Paul. Es así como Bruno decide apoyar a Paul y consolarlo. El capítulo termina cuando Merlín va a ver a su hijo bailar y tienen una conversación amena. Incluso hablan acerca de qué carrera le gustaría seguir a Bruno y él le comenta que le gustaría estudiar historia. Yo les hablaré sobre los aspectos interesantes del capítulo 5. Merlí comienza su clase de Sócrates diciendo una frase que me pareció muy interesante. No dejes que nadie te imponga su manera de pensar. Y utiliza a Sócrates como referencia porque él fue condenado a muerte y acusado de corromper a los jóvenes y poner en duda la existencia de los dioses. Pero él lo que hacía en realidad era cuestionar todas las ideas que le querían inculcar en esos tiempos, que era creer en los dioses. Y también dice que hace más de 2000 años que el poder nos dice lo que tenemos que hacer y pensar. Nos quiere sumisos y silenciosos. Sócrates se mantuvo firme con sus ideales hasta el final. O sea, tuvo la oportunidad de retractarse, pero nunca lo hizo. Es por eso que fue condenado a muerte. Sócrates se oponía a la ignorancia popular y él mismo no se consideraba sabio. Por eso su típica frase era, solo sé que no sé nada. Podemos ver que también Merlí ayuda a uno de sus alumnos, Joan, que su padre quería que él estudie derecho al igual que él y al igual que su abuelo. Pero Joan no quería eso y él había crecido en un ambiente familiar donde sus papás le decían que por ser joven no podía decidir y no podía pensar correctamente en su futuro. Pero Merlí le dice que él debe pensar por él mismo como Sócrates. Ellos tienen que poner en duda todo lo que los demás les digan y que ellos tienen que tener sus propias ideas y pensar por ellos mismos. Algo que me pareció interesante a mí es sobre la diferente forma de pensar, sobre lo correcto o lo incorrecto. Cada persona tiene su manera de ver las cosas, su manera de vivir, su manera de actuar, de pensar. Y aquí en el capítulo 6 vemos un claro ejemplo con la corrida de toros. Para Gerard, la corrida de toros es algo cruel, algo violento, que atenta con la vida del animal, del toro, y que está mal, que no debería existir. Mientras que para Mónica, esto de corrida de toros es arte, es costumbre, tradición, algo hermoso que hacía su abuelo, y que por eso tiene un trofeito ahí, como vemos en el capítulo 6 en la imagen de la izquierda. Y esto me hace pensar, ¿cuál de las dos posturas es correcta? ¿La de Gerard o la de Mónica? ¿O cuál es incorrecta? Para Gerard, la suya es la correcta. Para Mónica, la suya es la correcta. Entonces, ¿existe lo correcto? O bueno, mejor dicho, ¿lo correcto es subjetivo o es objetivo? Esas dos preguntas me quedan, por eso me parece un aspecto interesante. También hay otros temas de discusión, como por ejemplo el aborto, la identidad de género o el feminismo actual. El siguiente aspecto interesante que me pareció es la enseñanza que da en el final del capítulo 6 de Merlí, que en resumen dice algo así: más allá que un deseo, están los sueños. Schopenhauer dice que vivir es de puro sufrimiento. Para él vivir es sufrimiento, todo sufrimiento. Y que la única forma de no sufrir es no tener deseos. Entonces Berta, que en el capítulo 6 se ve que está sufriendo, está pasando por malos momentos, menciona, en resumen, pero los que sufren por no tener deseos, aquellos que no tienen deseos y no quieren levantarse de la cama, ven a otros sonreír con otros con objetivos, mientras esa persona que no tiene objetivos sufre. ¿Qué pasa con ellos? Entonces Merlí le da otra postura, la postura de Aristóteles, que dice, la esperanza es el sueño de los despiertos. Esto quiere decir que tu esperanza, aunque no tengas objetivos en el presente, no tengas deseos en el presente, tu esperanza debe estar en el futuro, porque solo las personas despiertas sueñan. Las personas que tienen conciencia, las personas que están despiertas sueñan. Las dormidas son las que no sueñan. Entonces tus esperanzas deben estar en el más allá, en el adelante, no en el ahora. Ahora puedes estar mal, pero más adelante
las cosas van a estar muy diferentes. En tus sueños debe estar la esperanza. Eso es lo que me pareció interesante. Y bueno, yo diría acerca de los aspectos interesantes del capítulo 7. Una frase que se me quedó es la confusión entre lo que es normal y lo que es correcto. Para Foucault, ¿qué es la normalidad? En palabras de Merlín, es lo que hay que hacer. Es el comportamiento propio de una sociedad. Pero lo que hoy puede ser normal, mañana no. Es decir, varía con el tiempo y el lugar. Por ejemplo, la homosexualidad o, por ejemplo, los esclavos negros, que ya sabemos, venían de África, Europa o América. Y bueno, tenemos una frase de Foucault que es, solo por la anormalidad sabemos qué es normal. Pero bueno, ¿qué implica, según Foucault, la normalidad? Esto implica una relación de poder. Más que nada una relación entre el saber y el poder. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos primero con el tópico del saber es poder. ¿Cómo articula el saber para así manejar el poder? Bueno, nosotros sabemos que de que un grupo de poder establece la verdad. ¿Y por qué? Porque, bueno, más que nada la frase conocida, que la historia la escriben los ganadores, más que nada de ello. Pero, o sea, al establecer la verdad, eso significaría de que no existe una verdad absoluta. Y hay dos partes para demostrar esto. Una es la que yo dije sobre el establecimiento en base a grupos de poder, y otra es que si es que los cambios, o sea, si es que si fuera una verdad absoluta, no variaría ni con el tiempo ni con el lugar, cosa que ya hemos dicho, varía la normalidad. Y bueno, entonces, si no existe verdad absoluta, ¿qué significa el saber? ¿En qué conozco? ¿Qué es lo que sé? Y bueno, eso es lo que se pregunta Foucault. Y para él, para responder a esta interrogante, él dice que el saber es lo que un grupo de gente comparte y también está de acuerdo, y eso consiste en la verdad. Y entonces, con esta verdad de los grupos que están de acuerdo, es que esto define lo que es correcto, lo incorrecto, lo que es la bondad y la maldad, lo que es lo anormal y lo patológico. Y a través de este principio, a través de esta verdad, nosotros llegamos a un proceso de normalización, debido a que no solamente basta al grupo de que comparte la verdad, también tenemos que asegurar esta verdad para las generaciones futuras. Y es por ello de que en base a los colegios, al sistema de escuela, o por ejemplo en las prisiones, es que se intenta dar una normalización a las personas y así formar las reglas de la sociedad en donde convivimos. Y otro aspecto que me pareció interesante es el desarrollo de las situaciones personales de los estudiantes en la serie de Merlí. Por ejemplo, tenemos el caso de que ya fue mencionado en el resumen, la situación de amor incomprendido entre Bruno y Paul. Y ese tema hablado con Merlín. Y aquí una frase, bueno, no es una frase, sino una cita de lo que dijo Merlín, que cuando estás enamorado y ese amor no es correspondido, te sientes mal, es una putada. Pero cuando pase el tiempo, mirarás atrás y estará alguien a tu lado que te querrá tanto como tú le quieres. Si alguien no te hace caso, lo mejor que puedes hacer es olvidarlo. Enseñanzas para los adolescentes. Y en otras situaciones, en base a la situación de Paul, sabemos de que la situación de Paul es un poco precaria, tiene una situación económica no tan buena, y es por eso que se puso a dudar también en si continuar sus estudios, y además de ello, está la situación de que su abuela falleció recientemente. Y bueno, pero una frase también que me quedó clavada es, o sea, que no quieres perder la oportunidad de tener un alumno como yo. Y la pregunta es, ¿te perderás la oportunidad de tener un profesor como yo? Eso le dice Merlín a Paul. Y eso intenta ver de que en sí lo quiere en su clase y que debería continuar sus estudios, no abandonar a pesar de todo. Bueno, ahora me toca a mí hablar la primera parte de los aspectos en desacuerdo. La primera parte hablaremos sobre el capítulo número 5, que habla sobre Sócrates, en donde una de las frases donde explica Merlí sobre su frase de solo sé que nada sé, fue que en un momento determinado Sócrates se preguntó a sí mismo qué era saber. Entonces le fue preguntando a todos los sabios de Grecia qué significa la sabiduría y todo el mundo le respondió que no sabía. Entonces de ahí sale la frase solo sé que nada sé. Ese es para empezar. Y bueno, según Merlí, las enseñanzas de Sócrates son que tenemos que dudar de aquello que nos hace creer el poder que está bien. Eso lo menciona Merlí en el capítulo número 5, si no me equivoco, en el minuto número 15. También nos enseña, Sócrates nos enseña que para dar luz a nuestros conocimientos tenemos que usar la mayéutica. Bueno, en esas dos partes tengo una pequeña discusión que pues cuando nos hace dudar de aquello que el poder nos hace creer que está bien, pues aparte de hacernos dudar y entender algunas cosas,
también nos genera conflictos internos, como por ejemplo, podríamos poner el tema de por qué los gobernantes y ponernos en su lugar. Que si al final tú fueras el gobernante y tú no pudieras gobernar como tú supuestamente quieres que te gobiernen, entonces te genera un conflicto. El otro es sobre la parte de la mayéutica de Sócrates, porque según Sócrates, la mayéutica se basa en cuestionar a otra persona para llegar a su error y al final llegar a una verdad irrefutable. Pero como Sócrates mismo explica, si no sabemos nada, ¿cómo podemos llegar a saber que no es, después de tantos errores llegamos a una verdad? Merlí también plantea la siguiente interrogante en el capítulo número 5, en la que pregunta ¿por qué debemos creer en el poder si siempre nos quieren sumisos y silenciosos? Bueno, según Sócrates, quedarnos con las dudas nos hace ver más ignorantes, ya que la duda es la misma expresión de la verdad. Estoy en desacuerdo en esa parte porque en los gobernantes normalmente como sociedad tenemos que tener un equilibrio y para tener ese equilibrio tenemos que tener la confianza en nuestros poderes. Mm. Continuando con los aspectos en desacuerdo, es necesario recapitular un hecho peculiar que ocurre en las clases de Merlín. Bueno, él menciona una frase del filósofo alemán Schopenhauer que dice, desear la inmortalidad del hombre es desear la perpetuación de un gran error. Tras ello, la enseñanza que dicta sobre el mismo, ¿no? Schopenhauer, se construye bajo tres puntos principales. El primero, que alude a la inteligencia como medio de perpetuación de actos malos. El segundo, de la intención de la voluntad propia del querer hacer daño debido a la inteligencia. Y el tercero, como que el mundo está construido en base a netamente deseos. Pero es criticable la postura y el pensamiento pesimista presentado, debido a algunas reflexiones en cuanto no, a justamente este mismo pensamiento, y los cuales propongo a continuación. Es la inteligencia la que da entendimiento y progreso, y el cual ha sido siempre símbolo constante de perseverancia. También hablar de inteligencia podría implicar hablar de inteligencia emocional y hasta moral. Por otro lado, en base a la ética, es fácil analizar que el hombre como ser moral es incapaz de libremente ejecutar actos perversos sin sentir culpa. En todo caso, estaríamos hablando de seres inmorales. Y finalmente, haciendo retrospectiva del pensamiento filosófico, a través de la historia, podemos enunciar que el mundo no solo se basa en deseos. Por ejemplo, tenemos a Aristóteles, y hablaba del primer motor inmóvil, la idea metafísica de la continuidad. Además, Merlí plantea en su clase dos cuestiones relacionadas con la ética. La respuesta natural y planteada en la serie, y que coincide con la visión de Schopenhauer, es el sufrimiento. Pues para él, vivir es esencialmente sufrimiento, aspecto con el que también se puede discutir y criticar nuevamente, tomando en cuenta un poco la filosofía clásica. Por ejemplo, podemos tomar la eudemonía de Aristóteles, que busca en su finalidad la justicia y la felicidad máxima, o también conocida como buena vida. A Sócrates, quien hablaba de las experiencias individuales como interpretación propia y la exaltación a través del mundo de las ideas. O también podemos tomar a Platón, quien decía que el mayor fin de la vida es disfrutar del placer. En cambio, para Schopenhauer, eliminar plenamente todo tipo de deseos nos conduciría a la verdadera felicidad. Y bueno, en cuanto al comportamiento de los personajes, podemos también estar en desacuerdo, tomando como referencia la ética y la moral. En cierto momento, Berta decide salirse de la clase, pese a las negativas de Merlín. Además que con una serie de mentiras consigue casi inmediatamente la empatía de todos sus compañeros, lo cual evidentemente trae consigo el rompimiento de un valor ético, el cual es el de la honestidad. Por la misma línea podemos referirnos al comportamiento de Merlí, ya que previamente habiendo entorpecido ya una relación amorosa, es deshonesto por su parte entablar una nueva relación con otra persona. También se está en desacuerdo con la actitud inmoral de Joan al romper el barco de su padre y posteriormente mentir sobre ese acto. No obstante, en cuanto a él incurre un dilema muy interesante, puesto que sus padres le obstaculizan, digamos que la libertad de escoger, pues su autonomía de tomar decisiones propias acerca de su futuro se ve reprimida por el deseo de sus propios padres. Otro dilema también interesante es la disputa que surge entre Gerard y Mónica con respecto a la corrida de toros. Y aquí debo plantear algunas preguntas. ¿Es correcto ¿Es ético el maltratar a los animales meramente por diversión? ¿Por qué es aceptado en diversas culturas? ¿Acaso la idea de la superioridad del hombre nos da derecho a tratar a todo ser vivo de menor inteligencia con insignificancia? Bueno, para concluir también cabe señalar que estamos en desacuerdo, bueno, yo estoy en desacuerdo particularmente con la actitud del hermano de Paul, de querer obligarlo a dejar la escuela, cuando es este un derecho legítimo de todo ser humano.
Muy bien, siendo esta nuestra exposición, debo agradecer a todos los oyentes por su debida atención. Muchas gracias y recuerden siempre que la esperanza es el sueño de todos los despiertos.